1 Corintios 4:33. ¿Podría repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿De qué no es Dios el actor? Ok. El autor. El autor, ok. 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Así que Dios no es el causante de la confusión, sino de paz. Fíjense que aquí estamos leyendo eso vamos a leer de manera de resumen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar estas cosas que son obvias y a veces creo yo de que ese es el problema como cristianos. Nosotros somos los confundidos y no Dios. Nosotros somos como dice el salmista, nosotros somos los que tenemos turbado el rostro, ¿no? O sea, confusión de rostro tenemos, ¿no? Sí, Por, por porque, nuestra elección. porque le damos a Dios características que no corresponden. Fíjense que como es clarito, 1 Corintios 14:3, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y punto. O sea, no, si nos vamos nosotros al tema de tocar las cosas de manera literal, ¿qué cosas sí hace Dios y qué cosas no hace Dios? Dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no va a actuar hoy de una manera y mañana de otra. Teníamos en la experiencia con mi padre un hermano, el cual desde mi niñez yo lo conocía. Y yo recuerdo mucho de que, bueno, malamente mi padre le decía que era el hermano Cerillo. No sé si recuerdan esa anécdota. ¿Por qué razón? Porque era un hermano que hoy estaba encendido con un fuego abrasador del evangelismo, algo que nadie podía contenerlo. 3 días después, ¿cómo estaba el hermano? Apagado. Realmente esta confusión de actitudes no las tiene Dios. Nosotros somos las que la tenemos. Y iniciando la escuela sabática está tratando de dejar ciertas cosas obvias en claro para que nosotros no nos confundamos cuando miremos a un Dios que siempre va a actuar de una manera y en nuestra cabecita, en nuestra mente sentimos de que Dios actúa de otra manera y vienen muchas expresiones como Dios, ¿por qué permites que en África pase esto? Dios, ¿por qué? Y tú dices, bueno, ¿acaso Dios permite allá y no permite aquí? ¿O no será que nosotros no estamos dándole esa correcta característica a Dios? Entonces, ¿de qué no es autor Dios? De la confusión. De la confusión, ok. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿qué es necesario para una condición de perfecta armonía? ¿Qué es necesario para una condición de perfecta armonía? Primero de Pedro 3:8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente y misericordioso y humilde. ¿Qué es necesario para una condición perfecta de armonía? Que todos seamos de un mismo sentir. Ok, nosotros hemos estado hablando acerca de esta igualdad que debemos de tener con nuestro Dios, de poder heredar el carácter de Dios. Y justamente Dios, el Hijo nos dice, así como soy yo, ustedes deben de ser. Así como yo vencí al mundo, ustedes tienen que vencer. Así como yo he caminado en el mundo, así tienen ustedes que caminar. Esto lo vamos a ver en esta lección, la lección número 3, de cómo es que por Adán entra el pecado y cómo por un hombre, con todas las características de hombre, puede vencer. Entonces, si Él nos pide a nosotros que seamos, fíjense, que seamos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, eso significa que ¿quién es también así? Dios, ¿no? El Hijo es de esta manera. No puede ser de una manera distinta. Entonces, a la respuesta de la pregunta, ¿qué es necesario o qué condición debe de existir entre los hermanos? Que todos tengan el mismo sentir, porque ese del profeta Amós, andarán juntos si no están de acuerdo. Pero no es suficiente esa respuesta, porque muchas veces queremos de que haya un mismo sentir a la fuerza. No, este es por amor. libre. O sea, y O sea, nosotros hemos estado en esos grupos en donde hemos querido que los hermanos sean de un mismo sentir a la fuerza, por imposición. Con la fuerza de un escrito está y con la tapa dura de un libro de Elena G. de Guay.
Sí, no sé si me explico un poco con eso. O sea, así queremos la unidad. Con esa fuerza, con ese rigor, pero dejamos a un lado lo que está a continuación, que es ser compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. En el caminar del Señor Jesús, ¿cómo fue que Él hizo presente la verdad de Dios a su pueblo? Nunca la impuso. Nunca le impuso. Él predicaba nada más. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es de que con Él estaban los que querían estar. Y en esta amabilidad, en estos milagros, en esta simpatía que el Señor generaba, solamente 12 lo acompañaban. No eran más. Crecieron. Y muchas veces nosotros en esta necesidad de llenar nuestros grupos donde nos reunimos, queremos mantenerlos a la fuerza de escrito está y de citas Elena G. de White. Y nos sentimos mal porque luego, hermanos, nos abandonan y sentimos que el evangelio de Dios no prospera. Pero eso es porque lo hacemos con ¿qué carácter? Con nuestro carácter. Imagínense Sin si amor, ¿no? imagínense si el Señor Jesús tuviera nuestro mismo sentir, Él estaría sintiéndose fracasado desde la segunda semana de su evangelio. ¿Por qué? Porque no solamente dio escrito está, sino que hizo milagros. ¿Y cuántos le siguieron? ¿Cuántos estuvieron con Él? Entonces sería su movimiento un fracaso. Pero Él no lo sintió de esa manera. Él lo dejó de libre albedrío de Pero Él cumplía demostrando la verdad con amor, con simpatía, con misericordia, para que en Él no se encontrara ninguna piedra de tropiezo. O como se dice aquí en México, ninguna cola que le pisaran, ¿no? Nada. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La pregunta número 3. ¿De quién debe ser esta mente? O sea, ¿de quién debe ser nuestra mente? ¿De quién? ¿De quién? Filipenses 2:5 dice, tengan ustedes las mismas maneras de pensar que tuvo Cristo Jesús. Ahora, Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos el pensar de Cristo. Ahora, un adicional en la versión popular. Dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirlo? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Mente de Cristo. ¿De quién debe ser la mente que tengamos? De Cristo, permita. Ahora, Juan 8:44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Aquí dice que nuestra mente debe ser de Cristo, pero tristemente, como en los días de los judíos, la mente estaba dominada, la gente le entregó su mente y su pensar al enemigo de Cristo, tristemente. No, pero bueno, eso es obvio, no vamos a caer en lo obvio, vamos a tratar de dar soluciones. ¿De quién debe ser la mente? De Cristo. Ahora, Para que podamos estar en armonía con Dios, debemos tener la mente de Cristo. ok, entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Si debe de ser la mente de Cristo, ¿qué mente tenemos entonces? Una mente carnal, atada a pasiones como cualquier otra mente. Y por eso se tienen los frutos de la carne. Ahora, ¿por qué es más fácil tener ese tipo de mente? Porque no estamos con Cristo. Bueno, es que cuando el niño nace, ¿para dónde se inclina? Nadie le enseña a hacer lo malo, sin embargo se inclina a lo malo, porque dice el salmista, fui hecho y concebido en el pecado. Por eso es que nos inclinamos más al mal. Ahora, para hacer lo bueno, se nos tiene que instruir, que enseñar. Ahora, a eso yo iba, porque es un poco complejo el tema del pecado original, que digo, es un tema católico como tal, el decir que los niños nacen en pecado, por eso son necesarios que se bauticen. A mí me gustaría más a verlo desde el punto de vista de la influencia que traen los padres sobre los hijos, Los genes. más allá de los genes, porque eso es lo que dice la Iglesia Católica, es la influencia que se tiene sobre el niño aún al nacer. Porque el ejemplo lo tenemos en Cristo. O sea, por esa misma razón fue enseñado y creado por una mujer y un padre seleccionados para que él creciera en un ambiente perfecto. Ahora,
¿por qué es más difícil o por qué es más fácil tener la mente que no es de Cristo? Yo considero de que esto es más fácil por la influencia que tenemos en nuestro alrededor. La gran cantidad de pecado que existe en nuestro alrededor hace que seamos más propensos a estar bajo esa influencia, pero no significa que es la única forma de ver las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente que constantemente nos lleva hacia el mal, muy seguramente el cómo vemos o cómo tomamos las elecciones, aún siendo cristiano, es siempre al mal. Y es de eso que vamos a hablar en la siguiente pregunta. ¿La mente o voluntad de quién poseía a Cristo? Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo estaba sujeto a su Padre. Y eso lo explicamos en un tema hace unos meses atrás, cuando hablamos acerca de las oraciones o comparamos las oraciones, de cómo Nehemías dice que ayunó y lloró por varios días, rogándole a Dios perdón por los pecados. También vimos cómo Daniel lo mismo, lloraba y rogaba al Padre por los pecados de su casa y la casa de Israel. Y cómo Moisés intervino. Y uno dice, más allá de lo bonito y apasionante que se puede ver esta historia, nosotros decimos, ¿cuándo fue la última vez que hemos hecho algo similar? Que realmente te ha dolido el pecado. Que realmente te ha dado un... Yo recuerdo cómo he tomado decisiones en el trabajo, que he dicho algo, que justamente después de que lo hice, me arrepiento. No me arrepiento con Dios, me arrepiento de las consecuencias que voy a tener. Porque haberme enojado, haber dicho algo, haber puesto mal mi celular y se cayó y se rompió, a veces da una sensación de querer regresar al pasado justo en el momento en donde ibas a tomar la decisión y no tomarla. Y te duele no poder hacer eso. Bueno, eso nos pasa simplemente en cosas que realmente nos importan. Pero por el pecado nunca tenemos esa sensación. Pero que te duele por lo que tú gastaste, ¿no? Pero no por el pecado cuando tú lo haces que te duela porque ofendiste a Dios. Sí, entonces, ¿a dónde quiero llegar? La última vez que hayamos hecho esto con respecto a Dios fue la última vez que tuvimos una conexión real con nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos esa sensación de pérdida por un teléfono mal puesto, porque pudimos o nos dijeron ponlo más cerca del centro de la mesa y no lo pongas en la orilla, justamente te duele porque hubo alguien que te lo dijo y este alguien sabía de tu destino con respecto a tu celular. Pero ¿por qué no hacemos esto con respecto a nuestro pecado? Porque no creemos en la persona que nos habla constantemente del error que vamos a cometer. Ahora, estamos hablando de tener la mente de Cristo, y Cristo tenía la mente de su Padre. Vuelvo a repetir, ¿por qué Cristo sí podía tener la mente de su Padre? Porque creía que se podía. Bueno, aquí, No hay otra manera de explicar más que creer que se puede. bueno, el apóstol Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo, porque él dijo, ya no muero yo más, muera Cristo en mí. Lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Bueno, o sea, tener la mente de Cristo es tener los frutos del Espíritu. No tener la mente de Cristo es tener los frutos de la carne. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es de que no creemos poder tener la mente de Cristo porque no creemos que se pueda. No hay otra manera más que hacer. No hay otra forma más que hacer. Más que creer. Fe. Saber que existe ese poder para poder tener esa sincronía con nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente pregunta. La 5. ¿En qué se expresa la voluntad de Dios como gobernante supremo? Salmo 48. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. ¿En qué se expresa la voluntad de Dios como gobernante supremo? En hacer su voluntad. ¿Sí? En hacer la voluntad de vuestro Padre. Y yo sé que para eso hay todo una serie de formas, porque en el mundo cristiano
lamentablemente este es el motivo por el cual existen muchas religiones, porque cada quien determina qué es la voluntad de Dios. Y justamente el pastor de cierta iglesia que tiene cierto número de feligreses considera que la voluntad de Dios es una, y el pastor que está justamente enfrente y que cree en las mismas doctrinas creen de que la voluntad de Dios es otra. El Dios del pastor A permite ciertas cosas y el Dios del pastor B permite ciertas cosas. Y este punto, yo sé que esta pregunta como tal es muy abierta, porque si volvemos a decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios? ¿Quién determina la voluntad de Dios? ¿Quién me va a decir esto no es voluntad de Dios y esto sí es voluntad de Dios? Yo sé que esta no es una pregunta que podemos responder ahorita, Porque pero, ajá, la voluntad de Dios es, ahora sí, la voluntad de Dios es cumplir su palabra. Esa es la voluntad de Dios. yo lo resumo un poco más. Yo sé que se puede dar a explicar mucho mejor, pero por eso está una ley. Una ley, una regla, una norma. Nosotros en la industria, cuando vamos a construir ahorita justamente en esta etapa de nuestro trabajo, estamos fabricando tableros de distribución eléctrica y tableros de control de motores para una paraestatal aquí de eléctrica. Y los usuarios nos dicen, Arturo, tú me vas a entregar este tablero para controlar los motores, pero ¿basado en qué norma lo estás haciendo? ¿Ok? ¿Basado en qué norma lo estás haciendo? Porque no es la misma norma de construcción americana que la norma de construcción europea. No es lo mismo. Y la forma de integrar las soluciones son distintas. Aunque el final es lo mismo. Quieren hacer que el motor arranque o pare. Pero la forma en cómo está dentro, las tripas, por así decirlo, de ese sistema, son distintos. Y a mí me dice, Arturo, yo necesito que me hagas una construcción con esta especificación y con esta norma. Y yo no puedo hacerlo de manera diferente. Y él me dice, porque todos los tableros de control que yo tengo aquí en mi central, todos son basados iguales. Así que cuando yo veo un cable color azul, yo sé que ese cable es de tal cosa. Así que si yo quiero saber por dónde pasa X cosa, me voy a este lado porque siempre va a ir ahí. Te guía, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros despreciamos la ley de Dios, cuando nosotros decimos esto sí y esto no, no estamos construyendo en el cielo bajo la norma que Él nos pide. Y estamos colocando nuestra construcción sobre arena. Y estamos haciendo que la voluntad de Dios para ti sea una y para ti sea otra. Y por esa razón no tenemos un mismo sentir. Y por esa razón cada quien va por su rumbo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La pregunta 6. ¿Qué viene con el poder de elección? Proverbios 1, 28 al 31. Dice, ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos y desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. Versión popular. ¿Qué viene con el poder de elección? Que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Una de las cosas que a mí me asombra, y voy a tratar de darme a explicar, es de que cuando uno, desde el punto de vista de la electrónica, cuando uno hace algún proyecto, siempre pone reglas, siempre pone algo que no se, o sea, una bocina Bluetooth, cuando tú la prendes, está programada para que primero reconozca la USB que está conectada. No sé si les ha pasado. Pero si la USB no está conectada, entonces busca el Bluetooth. Y si el Bluetooth no está, entonces se va a un modo de espera. Es una programación que ya está. Nunca se va a salir el aparato de eso. Los teléfonos, de igual forma. Cuando muchas veces yo sé que ustedes me han hecho los comentarios, es que se marcó solo. No. El teléfono no se marca solo. Es probable que dentro de nuestra bolsa, de nuestro pantalón, se haya abierta la pantalla y se haya apretado. Se movió algo, ¿no?
hasta ahora la humanidad no ha desarrollado nada que pueda funcionar por sí sola. Nada. Eso sería una inteligencia artificial. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito amor, creó y diseñó a criaturas que no solamente pudieran elegir autoconstruirse con una norma ya escrita, que es la ley de Dios, sino que los dejó con voluntad de elección, para que el amor que sintieran por su creación no fuera un amor programado, sino fuera ¿qué cosa? Un amor real. Y eso me sorprende mucho porque a pesar de las... miren, eso no sé si sea cierto, pero hay un ingeniero de la empresa de Google que lo despidieron por revelar una información que Google dice que diseñó una inteligencia artificial, un programa que estaba hablando sola. O sea, la programaron para buscar, para las cosas que se hacen normalmente. Pero de repente, esta inteligencia, esta computadora, diseñó un lenguaje propio. No era español, no era inglés, era quién sabe qué. Y ella empezó a hablar se replicó a sí misma y empezaba a hablar. Sé que suena a ciencia ficción y a película. Y dicen que Google agarró y lo desconectó y despidió a este ingeniero que soltó la noticia. Tal vez estamos hablando de un chisme tecnológico, pero fíjense el temor de la humanidad. Diseñar algo que algún día se rebele contra ti. Y Dios no tuvo ese temor. Porque nosotros no somos los únicos en el universo. Hay miles de millones. Ahora, no sé si ustedes vieron una fotografía que anda circulando en internet del satélite James Webb, un satélite nuevo que lanzaron al espacio, donde apuntaron el telescopio hacia el infinito del universo, y todo lo que parecían manchitas de estrellas, resulta que son galaxias. No es una estrella, sino que en esta galaxia hay miles de millones de millones de millones de estrellas. Y en esta fotografía se ven miles de puntitos. Imagínense cuántos seres vivos no hay en el universo. ¿Cuántos hijos de Dios no cayeron? Nosotros por la Biblia sabemos de que sí existen los otros mundos. En Job lo describe. Entonces, ¿cómo es posible que existiendo esta mínima posibilidad Dios dejó este mecanismo de qué cosa? De elección. De poder elegir. De poder elegir. Pero ante la libertad de elegir viene un peligro. Que es lo que leíste y leíste muy bien en esa versión. Que es, dice, porque menospreciaste toda mi reprensión, entonces comerás del fruto de tu camino. Sí. Y acá es algo que a mí me ha costado comprender en estos días, el saber de que la elección de destrucción no viene de Dios. No, viene de uno mismo. Viene de uno mismo. Sí, ya lo vimos en ese párrafo que te di de la hermana de los escritos, que habla de que dice que nosotros somos los que nos arruinamos nuestra vida. Nosotros cavamos nuestra ruina. Pero es impresionante cómo toda nuestra vida religiosa ha sido interpretar a un Dios de confusión, como lo que leíamos al inicio de la elección. Dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Nada más tiene un solo camino, es paz. Amor y paz. No tiene uno de violencia, no tiene uno de asesino, no tiene nada. Su justicia no es como nuestra justicia. Su forma de impartir una solución a un problema no es nuestra forma de solucionarlo. El hecho que nosotros seamos incapaces de ver otra opción no significa que para Dios no la tenga. Y aquí es uno de ellos. Fíjense cómo lo dice. ¿Lo podías leer otra vez en tu versión? Proverbios. Proverbios dice, Proverbios 1, 28, 31. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones. Pues sufrirán la consecuencia de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener esta capacidad de elegir? Que escojamos mal. Entonces, nosotros lo que se siembra, tiene uno que cosechar. Exacto. Vamos a seguir en la pregunta. La pregunta 7. ¿Se limita la autoridad de Dios por otorgar el poder de elección a la muy criatura? buena. Ajá. ¿Se limita la autoridad de Dios? Dice Isaías 65:12.
lo destinaré a la espada. Todos ustedes os arrodillaréis al degolladero, porque llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo ante mis ojos y elegiste lo que me desagrada. La nota 1 dice, la autoridad de Dios no está limitada por las concepciones del poder de elección. Al final del periodo de elecciones, Dios establece un juicio en el que llama a la criatura a rendir cuentas por todas las elecciones que ha hecho. Y aquí viene algo muy, muy importante. Es obvio que Dios, al estar al comando de todas las cosas que pasan en el universo, Él lo dice, no cae ni siquiera una hoja de un árbol sin que yo lo tenga en cuenta. El hecho de que Él esté enterado de todo, lo hace que también esté bajo su poder cualquier cosa que pase en el universo. Y al existir estas reglas y consecuencias, yo puedo decir, bueno, si yo construyo de X manera que está fuera de la norma, cuando venga un temblor, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Se va a caer. Porque no lo construiste. Si no está calculado de cierta forma, entonces va a haber una consecuencia. Pero yo, que soy el autor de la norma, yo sé las consecuencias que van a pasar. Yo las conozco. Y justamente esto es, dice, yo también os destinaré a la espada. ¿Por qué lo destinó a la espada? Porque Dios quería que su pueblo muriera. ¿Acaso Dios quería, en una versión hemos leído cómo a las mujeres embarazadas las abrían, les mataban? ¿Dios quería eso? No. Pero como ellos se alejaron de la regla establecida, Dios no podía más seguir manteniendo su cerco protector, porque de seguirlo manteniendo, Satanás diría, eres un Dios alcahuete. Tú pusiste una norma que todo aquel que no escucha tu voz tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Cómo es posible que tu pueblo, que lo escogiste, los estás aguantando? No. Nosotros ponemos a Dios en una encrucijada. Nosotros lo hacemos quedar mal. ¿Sí? Estábamos leyendo con tu papá no me acuerdo si el viernes en la tarde, el sábado pasado, de las bendiciones y las maldiciones. Uh-huh. Entonces estamos leyendo de que dice, benditos, si tú obedeces a mis mandamientos, a mis ordenanzas y mis estatutos, bendito serás. Y empieza diciendo, bendito serás en esto, bendito. Pero si tú no haces esto, tú vas a ser maldito. Maldición. Pero no maldición porque el Señor te está maldiciendo, porque tú elegiste ese camino. O sea que Dios te pone ahora sí el poder de la elige la vida, ¿no? De elegir. Pero dices tú, no, yo no quiero. Yo me voy por otro lado y no lo hago. Pero qué cosa, que con tu desobediencia, ¿qué estás haciendo? Tú mismo te estás quitando la bendición. O nosotros mismos nos estamos. Entonces, está claro la palabra de Dios aquí. Que nosotros lo hagamos a un lado, las cosas, está claro. La bendición y la maldición. En otras partes de la Biblia dice en Ezequiel, cuando dice, si obedeces los mandamientos, tú vivirás. Obedece y vivirás. O sea, Nada más, no hay otra cosa. en la escritura dice, yo pongo ante ti la vida y la muerte. En otra versión dice, yo pongo ante ti la bendición y la maldición. Pero el ser humano elige lo malo siempre. Lo malo. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la 8, dice, ¿busca Dios influir en el hombre para que haga su elección? Para que haga su elección. Hechos 14, del 16 al 17. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a cada pueblo andar en sus propios caminos, y bien no quedó sin dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, colmando nuestros corazones de sustento y de alegría. Ahora Zacarías 7, del 11 al 13. Dice, pero no quisieron escuchar, antes con rebelión me dieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, endurecieron sus corazones como diamante para no escuchar la ley ni las palabras del Señor Todopoderoso. Enviaba por su espíritu
por medio de los antiguos profetas. Por eso vino un gran enojo de parte del Señor Todopoderoso. Cuando yo clame, no me escucharon. De modo que cuando ellos clamaron, yo no los escuché, dice el Señor Todopoderoso. ¿Busca Dios influir en el hombre para que haga su elección? No. Lo deja hacer su voluntad. Pero dice ahí que aún que el hombre haga una mala decisión o elección, dice que Él nos da todo. Dios, bueno, esta pregunta es muy, Sí, un poco capciosa, o sea, sí, porque dice, busca Dios influir en el hombre. Para mí yo digo que sí. Sí. ¿No busca influir? Sí, No, porque te da. ¿dónde está? Dice, busca Dios influir en el hombre para su elección. No, sino yo pongo ante ti lo bueno y lo malo. Elige hoy para que te vayas bien. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que les dio lluvia, sus pies les Sí, dio no, esto. no, sí, ok, sí, les dio, ajá. lo bendijo. Es como hoy en día, el sol sale para buenos y malos hoy en día. Entonces sí. Yo creo Él que- procura el bien para nosotros, pero ahora sí, es como dices tú, ahorita todos tenemos agua, todos tenemos cosas para comer, todo. Pero mismo la palabra lo dice en Isaías, en aquel día, mis siervos cantarán, mis siervos tomarán agua, mis siervos tendrán comida, y ustedes van a aullar. Bueno, tú van a ahorita dijiste gritar. algo muy importante, tenemos agua. Nosotros, por la gracia de Dios, en el sur de Veracruz, no tenemos problemas con el agua. Pero hay estados como Monterrey, el más viable, de plano no tienen agua y la gente busca más la agua que la propia comida. Sí, a ver, pero ya vamos a... influir significa Sí, estar ahí, o sea, a ver, miren, a veces me llego a explicar de una manera. Yo como vendedor tengo dos formas de acercarme a un cliente. Una es enviándole una información que puede ser útil a su correo. ¿Ok? Le digo, ¿sabes qué? Mira, fíjate que, estimado Arturo Argüelles, yo sé que es probable que te pueda interesar de que nosotros contamos con eso, esto es, y ya. ¿Qué estoy tratando de hacer ahí? Estoy tratando de influir en una compra. ¿Por qué? Porque yo sé que él tiene una necesidad y yo estoy mandándole algo que casualmente es algo que le va a interesar a él. ¿Qué estoy haciendo yo ¿qué ahí? le puede servir? Le estoy influyendo a una compra. Pero hay otra forma, que es decirle, mira, aquí está mi portafolio, aquí están estas soluciones, y yo te acompaño en las opciones que tú quieras. Es una llamada de desinterés. Independientemente de lo que tenga él, yo estoy dispuesto a ayudarlo. Se escapó Aaroncito. Hola, Aaroncito. O la otra es que yo ya sé que le duele algo, yo voy y justamente le ofrezco algo justo a lo que él está necesitando. Yo lo que veo es que Dios no influye como el enemigo sí influye. No, pero Dios lo influye en lo bueno. Dios pone al alcance de todos la bendición. Lo bueno, lo bueno. A todos. Bueno, perdón, como Adán y Eva. Había un solo árbol que no podían acercarse. Tenían muchas bendiciones. Muchas, pero el hombre Pero Dios fue- no los obligó, ni los engatusó, ni les estuvo ahí en su Pero el mente. mismo hombre, Adán y Eva, hicieron su propia elección. Y ya después quisieron justificarse. Mira, por ejemplo, aquí, en las edades pasadas, él ha dejado a cada pueblo andar en sus propios caminos. O sea, A pesar de que les coloca por delante la vida. todo lo bueno. ¿Sí? O a ver, ¿qué es lo que opinan ahí los hermanos que están en el chat? Carlos, ahí te escucho, yo sé que quieres opinar. Así que si quieres mandar tu comentario por el chat, puedes hacerlo. La siguiente pregunta, la pregunta 9. La pregunta 9 dice, ¿qué testimonio tenemos de que nadie puede quitarle al hombre su poder de elección? Hebreos 11, 35 al 38. Dice, algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Qué testimonio tenemos de que nadie puede quitarle al hombre su poder de elección? Es más, estos hombres que aparecen en los Hebreos de la fe, nadie pudo quitarle su decisión de servir a Dios. Nadie. Y eligieron morir, ¿eh? Y aserrados, muertos, Sí. ellos eligieron. Sí, exactamente. Entonces, ¿es posible quitarle al hombre su poder de elección? No solamente de que el hombre quiera dejarla. Aquí está la nota. Sí. Dice, la muerte de cada mártir prueba que el poder de elección está por encima del control de todo poder fuera del individuo, ya que el extremo al que puede llegar cualquier poder en un esfuerzo por controlar la voluntad es dar muerte. O sea, aquí dice, cada quien tiene el poder de elegir. Yo voy a morir por Cristo, dijeron El poder o la decisión. Sí, sí, claro. Los que fueron muertos, ahora sí eligieron morir. ¿Por qué? Porque ellos eligieron servirle a Dios, morir antes de hacer otra cosa. Bueno, vamos con la pregunta 10. ¿Se coloca el poder de la elección o el ejercicio de la voluntad por encima del control de la naturaleza carnal? Está bueno esto. ¿Se coloca el poder de elección o el ejercicio de la voluntad por encima del control de la naturaleza carnal? Romanos 7, 21. Pero yo aquí lo puse de Romanos 7, del 19 al 21. Ujú. Para entenderle mejor, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Dice, se coloca el poder de la elección o el ejercicio de la voluntad por encima del control de la naturaleza carnal. Aquí sí está un poco... Vamos a volverlo a leer. ¿Puedes volverlo a leer desde el 19? Dice, ¿Sí? dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Se coloca el poder de la elección o el ejercicio de la voluntad por encima del control de la naturaleza carnal. A ver, vamos a hacer la separación de los puntos y comas para que podamos entender. Leíste de corrido y no se captó la idea. La pregunta es, ¿puede alguno elegir hacer lo que no puede hacer por sí mismo? No puede uno, si no es con la ayuda de Dios, no se puede. Aquí el apóstol está diciendo, lo que yo quiero hacer, el poder de la elección, no puedo, sino hago lo que no quiero, porque otro poder está influyendo. ¿Saben cuál? Es mi percepción, es mi forma de ver esto. ¿Saben por qué a veces se nos hace complicado dejar justamente un pecado en particular? Porque lo amamos. O porque nos gusta. Es lo mismo. Amamos ese pecado. Nos gusta ese pecado. No hay otra, no le encuentro otra. Nadie te puede ¿Por qué? quitar Porque esa las elección. consecuencias de ese pecado están a la luz. No es algo que nadie sepa las consecuencias de ese caminar. Existen pruebas de ese caminar. Y siempre cuando hablamos acerca de eso, siempre hablamos acerca del adulterio como tal. O sea, ajá. Ahorita me estoy acordando, Arturo, lo que estás diciendo, y es cierto. Yo conocí una hermana que me dijo que ella le gustaba ir a la iglesia adventista, pero ella no se quería bautizar. Le dije, hermana, ¿y usted por qué no se quiere bautizar? No, hermana, porque a mí me gustan mucho las canciones de Juan Gabriel. Digo, son tonterías. Yo no voy a dejar mi vida eterna por escuchar Juan Gabriel, ya hasta se murió. Así lo decía. ¿Y qué estaba haciendo ella? Eligiendo a quién, el mal. Y yo voy a perder mi vida eterna por elegir una cosa del mundo. Y yo le dije, hermana, pero no es posible.
No es posible que, y te voy a decir algo, ella era de nacimiento, adventista de nacimiento. Toda su familia era adventista, pero dice que ella no se podía bautizar porque a ella le gustaba mucho la música. Yo me quedé así, yo dije, ¿por qué tiene que decir eso? Pero como dices tú, amaba el pecado, amaba eso. Eso se gozaba, pues. La respuesta de todo lo que estamos leyendo está en la siguiente, en el 11. Dice, ¿puede alguno elegir hacer lo que no puede hacer por sí mismo? Romanos 7:18. Sé que en mí, esto en mi carne, no habita el bien, Ahí está. porque tengo el querer, pero no alcanzo a ejecutar lo bueno. ¿Puede alguno elegir hacer lo que no puede hacer por sí mismo? Carlos está haciendo un comentario aquí que es cuando elegimos fuera de Dios parece que decidimos, pero elegimos fuera de la libertad. Amén. Es muy gracias, Carlos, por tu aporte, porque es verdad. Somos esclavos de, y ante la esclavitud pensamos tener una libertad que no existe. Alguien puede decir que tiene libertad porque tiene derecho a estar con su familia 2 horas al día y el resto estar trabajando. Tengo libertad. Pero después ves bueno, voy a decir algo, un pescador, y el pescador tiene 20 horas con su familia y 4 horas simplemente las vive pescando. ¿Quién tiene libertad? Él. Pero el hombre que trabaja y todo el día y solamente está 2 horas con su familia realmente tiene poder de elección. Pues está hablando de su libertad, pues está capturado por su trabajo. A veces es que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Si la persona no se sabe organizar en su tiempo, es esclavo del trabajo. Mi jefe me decía que él iba a tomar cartas del asunto porque su familia le reclamaba que estaba muy ausente. Y a mí me dio muchísima tristeza, digo, si me escucha, sabrá que se lo dije, me dio mucha tristeza una expresión que él tuvo que me decía, yo me di cuenta que mi hija ya creció. Y que mi hija sabe qué cosas comprar en el supermercado. Dice, yo nunca había ido a comprar al supermercado solo con mi hija. No me di cuenta que mi hija sabe qué hay en casa y qué no hay. Yo no sabía que mi hija se puede sentar al lado de mí en el carro y hablar como si fuera una persona grande. Y a mí me dio tristeza porque dice, ¿en qué momento pierdes la conexión con lo que más amas? Exactamente. Entonces, él es Porque, libre. no. Ahora, estamos hablando de pecado. Sí. Cuando nosotros nos vemos incapacitados de dejar un pecado a un lado, ¿somos libres? Si tú te acuerdas cuando el Señor Jesús le dijo a los judíos que ellos eran esclavos. Y le dijo, ¿por qué vamos a ser esclavos si nosotros somos hijos de Abraham? Dice, no, ustedes están esclavizados. Tienen que tener libertad. En Cristo, o sea, en Él puede ser que tenían que tener libertad. Existen historias donde cuando existió la esclavitud en los Estados Unidos, que son de las cosas que los Estados Unidos quieren omitir, como si haya pasado hace muchísimo tiempo, pero no, hace poco tiempo. Habían por lo menos 2 generaciones de hombres negros, de africanos, afroamericanos ya, que no conocían otra cosa más que trabajar Y no tenían en el derecho de algodón, elegir. y no sabían de que venían de tribus y de pueblos libres. No lo sabían. Y aquí en México hay una historia de un hombre que se llamaba Yanga, Un negro, ¿no? un negro, que él, y digo, dicho sea de paso, la expresión negro aquí en México no es denigrante, no es peyorativa, digo, por si alguien nos escucha en Estados Unidos y piensa que eso es, no, para nada, en México no se toma así, en México O sea, no se toma ofensa. no es una ofensa, así que Es una palabra normal. es una palabra normal, pero bueno, vamos a tratar de corregir eso porque no siempre somos de la misma idiosincrasia, no se puede entender mal. Una persona de color, afroamericano, afromexicano, porque en este caso, había sido comprado en esclavitud por los españoles y había sido traído en esta región de Veracruz a trabajar en la caña, en el corte de la caña. Pero él era un príncipe de una tribu en África. Era un príncipe, hijo de los reyes de África. Y tan pronto llegó, ¿qué crees que hizo? Se escapó.
aquí en México. Pero los demás compañeros tuyos no entendían qué era libertad. No entendían qué era organizarse. Porque No- toda su vida había estado esclavo. porque toda su vida había sido esclavo. Pero él sí podía verlo. No solamente él se escapó, sino que organizó a mucha gente A que se rebelan. a que se rebelara y se escondieron en la sierra de Songolica. No está lejos, es aquí Sí, entre sí. Córdoba y Orizaba. Ahí está. Y Parece que hay un lugar que se llama Yanga. de hecho hay un lugar que se Sí, llama sí, Yanga. o sea, hay un pueblo. Ujú. Y este pueblo se independizó de España 200 años antes que lo hiciera el cura Miguel Hidalgo, Allende y todos los demás personajes mexicanos. Y tanto fue su influencia que ningún español pudo destruirlo, ningún español. Porque él como príncipe conocía tácticas de guerra, conocía que era libertad, conocía que era inspirar a su gente, conocía que era cultivar, organizar, conocía todo eso. Y él llegó a un tratado con los españoles y dijo, miren, nosotros no queremos el problema con ustedes. Nosotros queremos tener nuestra libertad en esta tierra. Y ya. Yo no pretendo libertar a nadie más de color o afromexicanos porque no quieren. Ojo, fíjense lo que les estoy diciendo. Porque son personas que no lo quieren así. Aquí van a estar las personas que quieran estarlo. Y suena algo raro. No es tanto eso, Carlos. Pero es algo raro porque nuestra historia no nos lo cuenta. Pero cómo este hombre sí pudo saber qué es libertad. Fíjate. Permítame, por favor. Con lo que tú vienes diciendo, Lucas 19:10. Dice, del 9 al 10. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, es lo que tú estás viendo ahorita. Cristo Jesús vino a rescatar a su pueblo, que estaba en una esclavitud total. Cristo sabía que era la libertad. Pero la gente en ese tiempo nunca se había dado cuenta lo que era libertad porque estaba sujeto al enemigo. Entonces Cristo vino, y cuando Cristo vino con la llave, quitarle los yugos, las cadenas, ellos se rehusaron porque ya te habían acostumbrado desde que nacieron. Bueno, yo también ajá, un ok. comentario Sí, un comentario. en el Antiguo Testamento habla que dice que cuando tenían los siervos, ¿no? Eran unos siervos, ¿no? Pero dice que a tal fecha, no sé si al año, a los 6 años, los tenían que dejar libre. Entonces dice que el siervo, si entraba con mujer, lo tenían que sacar con su mujer, y si que entraba solo, tenía que irse solo. Pero había siervos, o sea, o esclavos, que ellos no querían irse. Pero eso ya elegían ellos. Pero el jefe o el dueño los dejaba ir. A los 6 años tenían que irse. Pero decía él, no, ya no me quiero ir. Ahora sí, como dice, ya me acostumbré aquí, ¿no? Me imagino que lo trataban bien. Y ya no se quedaba como un siervo. Ya no era siervo, ya él no estaba obligado, no, sino que se quedaba como su familia de la persona. Entonces así nosotros, Ahora, el Señor está diciendo, yo no quiero que sean siervos, que sean esclavos. Yo quiero que elijan, sepan elegir. como lo único que hemos conocido nosotros hasta ahora es esclavitud, no sabemos qué es elegir libertad. Y por eso cuando vemos el pecado como algo imposible de romper es porque estamos pensando desde la cautividad y no desde la libertad. Pero Bueno, aquí ahorita- estamos hablando del sentido del pecado. de Bueno, la pero, posibilidad del pero pecado. ahorita lo que dijo Arturo, eso, nosotros no hemos sabido lo que es libertad. Porque si hemos sabido y conocido lo que es libertad, nos agarraríamos del Señor con toda nuestra mano, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como dice la Escritura. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, pero como desde que nacimos en pecado, porque dice el salmista, en pecado me concibió mis padres. Entonces, ahorita estamos mitad libre y mitad esclavo. Pero debemos de decidir una cosa o la otra. Dice el Señor, la siguiente pregunta es esta, lo voy a leer. Permíteme. Permíteme, por favor. Dice, ¿qué es necesario para ejercitar la elección? Deuteronomio 30, 15, 16. Pregunta 12. Mira, hoy pongo ante ti la vida, la felicidad y la muerte y la desgracia, porque hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus normas, preceptos, para que vivas
y te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que Él entra a poseerla. O sea, el Señor nos da la libertad, pero nosotros se nos hace muy difícil entrar a esa libertad porque hay a veces que nos gozamos en el pecado. Somos más felices en el pecado que en la libertad que nos da Cristo. Sí, ¿qué comentario vas a hacer? Sí, aquí lo que estábamos diciendo, con lo mismo, dice, y les decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis y la verdad os libertará. Y fíjate dónde manda ahorita aquí el apóstol, Juan, Romanos 6, 18, dice, pero gracias a Dios que aunque fuiste esclavo del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estás entregado, liberados del pecado y habéis llegado a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos porque vuestra naturaleza, por nuestra natural limitación. Así como solías ofrecer vuestros miembros a la impureza y a la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros para servir la justicia, a lo cual conduce a la santidad. O sea, nos está diciendo, ahorita, antes fueron esclavos del pecado, ahorita ya no. Ya no ofrezcan sus miembros al pecado para que sean libres y puedan tener la justicia de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mira, aquí, permítame, aquí voy a leer aquí, en Gálatas 5:16 hasta el 18. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos malos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. Si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. No estamos bajo la ley, son estas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosión de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borrachera, orgias y cosas semejantes, os advierto, como ya previene que lo practican tales cosas, no eran el reino de Dios. Por eso dice el 18, Gálatas 18. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley de los frutos de la carne. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces estaremos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas estas virtudes no hay ley. Romanos 8:1 dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, porque son libres. Cristo los hace libres. Interesante. Vamos a ver la siguiente pregunta. Sí, aquí están. Ajá, sí. Pues la 13, ¿no? Sí. Pues 12. no, Eh, ya la 12 ya No, la porque ley. no hemos leído Deuteronomio 30, 15, 16, es la 12. No, ya lo leí yo. Ya lo leímos, ya lo leí. Bueno, Ya lo leí. se adelantó mi padre. Vamos a leer nada más que dice, ¿qué es necesario para ejercer la elección? Ejercitar la elección. Sí, Ahí sí, está en ya lo- Deuteronomio sí. 30, 15. Si yo lo leí, mira que hoy pongan ante ti la vida y el amor. Ajá. Ya lo que, leí. que miremos, que observemos las Ajá. consecuencias de ambas decisiones. Ajá, ahora vamos con la 14. Dice, Con la la 13. 13, perdón. Pues que Dios desea la armonía. Pues que Dios desea la armonía. Y puesto que ha puesto la elección enteramente en manos de la criatura, ¿cuál debe ser el castigo por elegir el mal? Isaías 65. Puesto que Dios desea la armonía y puesto que ha puesto la elección enteramente en manos de la criatura, ¿cuál debe ser el castigo por elegir el mal? Y ahí 65, está la respuesta. del 12 al 15. Os destinaré a la espada, todos ustedes se arrodillarán al degolladero, porque llamé y no respondiste, hablé y no quisiste, no oíste, sino quisiste lo malo ante mis ojos y elegiste lo que me desagrada. Por eso Dios el Señor dice, mis siervos comerán y ustedes tendrán hambre, mis siervos beberán y ustedes tendrán sed, mis siervos se alegrarán y ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con júbilo en su corazón y ustedes clamaréis con el dolor en sus corazones, pues el quebranto de vuestro espíritu aullaréis. Dejaréis vuestro nombre por maldición y mis elegidos, y Dios, el Señor, os matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Quiero leer la nota 4 porque no la leímos. Sí, por favor.
No puede haber elección del bien si no existe la posibilidad de rechazar el bien, que es elegir el mal. Dios puso ante su criatura el camino de la justicia para rechazar que para elegir el camino del pecado, terminando un camino en la vida y el otro en la muerte. El pecado necesariamente debe originarse en el primer ser que se negó a elegir el camino del Señor, ya sabemos, Satanás, puesto que la armonía solo puede existir cuando todas las voluntades, todas las elecciones están de acuerdo con una voluntad suprema, o sea, con Cristo. Es evidente que la muerte debe ser el resultado de quien persiste la elección equivocada. Por tanto, el pacto es obedece y vivirás. Amén. Fíjense que aquí en la lectura que dio mi padre de Isaías 65, si leemos desde el 11, dice, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodearéis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no hice, sino que hiciste lo malo delante de los ojos, y escogiste lo que me desagrada. Ahora, ¿quién está ejecutando eso? ¿Dios? No, nosotros mismos. En nuestra forma típica de observar el juicio de Dios, lo que diríamos rápido, sí, Dios nos mató. Pero fíjense cómo funciona nuestra mente influenciada por miles y miles por siglos y siglos de una interpretación católica de los juicios de Dios. Juicios que desde su perspectiva fueron lo suficientemente obvios para hacer las inquisiciones y todo lo que hizo. Dice aquí, pero vosotros, los que dejasteis a Jehová, o sea, ¿quiénes dejaron a Jehová? ¿Ellos? No Dios, ellos. Si olvidaste mi santo monte, ¿dónde pueden encontrar protección? En el monte de Dios, no fuera. Y que ponéis para la fortuna mesa y suministran libaciones para el destino. O sea, que le van y echan su suerte ¿con quién? Con el enemigo, no con Dios. Dice, yo también os decidiré la paz. Si ustedes quieren eso, ¿sí? Yo les estoy dejando a su libertad que escojan. Y si ustedes escogieron eso, eso van a tener. Eso van a tener. Eso nosotros lo vemos repetido en toda la Biblia. Esta forma de justicia lo vemos nosotros en el hijo pródigo. Realmente el hijo pródigo, el padre, lo destina a la desgracia. O sea, no. Él pide que la gente le quite su dinero, que lo deje en desgracia. ¿Lo hace el padre? ¿O es el mismo hijo que en su rebeldía se pone, como dice aquí, palo a su cabeza? Entonces, es una forma sutil de ver la palabra de Dios que yo sé que desde una perspectiva normal parece que estamos reinterpretando toda la Biblia, pero es que realmente hemos leído la Biblia mal. Fíjate, estábamos platicando con tu papá sobre las enfermedades aquí. Ahí no hay, que cuando te viene una enfermedad, ay Dios, ¿por qué me estás castigando? No, el Señor no te castiga, nosotros, ese mal que nos vino es por nuestra desobediencia a las leyes de salud. Cuando te viene vamos a decir un cáncer, es por tu mala alimentación, por tus malos hábitos, por lo que. Pero luego le decimos, Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Uh-huh. Como si el Señor te estuviera mandando las enfermedades, nosotros somos los que proclamamos las enfermedades. Es correcto. Bueno, vamos con la última, la 14. ¿A quién debemos estar sujetos para tener vida eterna? Hebreos 12:9 dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos. Con mucho más razón debiéramos someternos al Padre de los Espíritus para vivir. Amén. Debemos de someternos al Padre por completo. Voy a leer unas anotaciones que tengo extras que dice, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13, párrafo 1, dice, es posible ser un creyente parcial y formalista, sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar alguna de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, sin embargo perecerá por el carácter de las cualidades esenciales que no tiene un carácter cristiano.
Si descuida o trata con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado y alberga o excusa el pecado, está sellando el destino de su alma. Serán pesados en la balanza y serán hallados faltos, o serán retirados para siempre de la gracia y la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de sus oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Tremendo. Ahora con esta forma de ver el carácter de Dios, de un padre que está hable y hable. Y yo sé que lo repito al cansancio, perdón hermanos por eso, pero a la hora de ser padre y tener a Aarón, un niño que de 1 año 8 meses se sube en el cerco de la vecina y está hasta arriba montado, te hace ver que tú como padre, cómo quisieras tener todas las cosas bajo control. Son de las cosas que uno te da temor y pavor, porque voy a casa de mi suegra y no tiene barda. Y Aarón sale corriendo en la calle. O sea, son de esos miedos que ¿cómo lo haces que no lo haga? O sea, te metes en su mente. No, porque pues ¿Cómo lo haces? él no entiende el peligro, él no sabe el peligro. Vio que los gatos se subieron al árbol y él se sube al árbol, un árbol de naranja. O sea, está arriba. Sé que no me creen, pero les voy a mandar fotos de eso. Yo digo, ¿cómo hago para decirle, hijo, yo sé que es un logro para ti, pero te vas a caer y te vas a lastimar? ¿Cómo lo haces? Ahora, cuando colocamos a Dios como un padre real, no como un padre de papel que hoy está a gusto contigo, pero si no hace su ley te manda un rayo y te fulmina. ¿Qué padre es ese? ¿Qué tipo de padre es ese? Ni los padres más malos que hay en la tierra hacen eso. Bueno, igual y sí, pero hablando ni los animales hacen eso. ¿Y por qué pensamos que Dios sí lo puede hacer? ¿Por qué sí pensamos que Dios tiene el mismo carácter de un hombre? Con una justicia chueca, acomodadiza, a que si hace su voluntad, Él te cuida, si no hace su voluntad, Él no te cuida. Es que nosotros pensamos que así como soy yo, que el que me ofende se porta mal conmigo, me enojo y quiero exterminarlo. Cuando veo un texto bíblico y dice Dios mate y lo destruya, Dios es como yo. Entonces, y vemos la explicación de lo que el Señor Jesús le da a los discípulos, cuando los discípulos en su fervor espiritual dice, ¿quieres que hagamos descender? Pues, como si el Señor hubiera aprobado esa acción. Dice, ustedes no saben de qué espíritu están hablando. Ustedes piensan que eso pasa a nosotros, ¿no? Exacto. Somos hijos del trueno. Estamos hablando acerca del poder de la elección. Hoy vamos a terminar aquí el poder de la elección en el pacto de Dios. Recordemos el tema general de este trimestre, el pacto eterno de Dios. ¿Cuándo inició el pacto de Dios? Desde la eternidad. ¿Ha existido cambios en el pacto? No. Yo creo que vamos a hacer un tema, no sé si hoy, pero hoy no creo, porque lo quiero preparar bien. Tengo familia que es evangélica y yo sé que muchos de ellos ven este video. El mundo evangélico tiene una forma distinta de ver el pacto y me gustaría que lo estudiáramos, no con el fin de aprender su doctrina o el fin de echarles en cara su doctrina, sino porque para ir a evangelizar o predicar o entender al mundo, casi el 90% del mundo cristiano, tenemos que conocer su forma de ver el evangelio, que lamentablemente el enemigo de Dios ha distorsionado. Muchos de ellos, creyendo en la dispensación, creen que han existido 7 pactos. Hay 7 formas de salvación. Hay 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la dispensación del diluvio, la dispensación de la ley, la dispensación... No, el pacto eterno siempre ha sido uno. Uno solo. Que es, escucha, oh Israel, escucha, que yo pongo en ti mi ley. Yo la pongo, tú no la haces, yo la pongo. Entonces, por lo menos en esta ocasión estamos viendo acerca del poder de la elección en el pacto de Dios. ¿Quién elige tomar qué cosa? Nosotros. Nosotros elegimos lo bueno y lo bueno o lo malo. ¿Quién elige estar en el pacto viejo, en el pacto antiguo? Yo. ¿Quién elige estar en el pacto nuevo? Yo. ¿Quién pone por delante las opciones?
pero nosotros somos los que tomamos hacia dónde ir. Entonces, qué les pareció, hermano? Ahí Carlos, gracias, hermano, por participar siempre de manera activa. Dice, sí, a ellos les explican bien, me gusta cómo explican el pacto los evangelistas. Los que lo explican bien, sí, claro, los que lo explican bien, ¿no? Desafortunadamente no todos son, no todos lo miran de esa manera. Pero, hermanos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos en nuestro caso, Aaroncito va a salir de su escuelita bíblica, que ya se escapó ahorita. Y vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar en unos 45 minutos para volver a estudiar la lección de hoy, que es la lección 3, por favor. Digo, para ponernos para al corriente, ¿sí? Porque está muy buena y lo queríamos hacer en un tema o reflexión, pero mejor la estudiamos. Sí. Está muy buena. Así que yo les pido, por favor, que no se despeguen. Simplemente vamos a cerrar la sala y en 45 minutos la vamos a volver a abrir para que estén con nosotros. Así que vamos.